Ya me conoceréis, he estado en alguna otra ocasión delante de la cámara, pero no me he prodigado excesivamente. Bien, mi nombre es Antonio Casado. Simplemente lo que más me gusta del ejercicio de mi profesión de catador es esto, es estar delante de la cámara en vivo y en directo y sobre todo de tratar de traduciros un poquito lo que hay en las copas de vino, en las botellas en principio y en las copas después, y que le perdáis ese miedo que casi todos tenéis a la comunicación en torno al vino. Como os decía, el ejercicio profesional de la cata me ha estropeado los dientes, me ha estropeado la sonrisa, pero como yo siempre digo, pues me ha proporcionado también por otra parte una sonrisa interior que es la más chula, es decir, es aquella de la felicidad. Porque realmente, sobre todo en los vinos nacionales, tenemos garantía de que son maravillosos, de que están muy bien elaborados, y hoy nos vamos a enfrentar, siempre con vino nacional, a 6 botellas de blancos. Va a ser una cata temática de exclusivamente blancos nacionales. Con ello, pues nada, vamos a empezar con aquello que todos entendemos como vino joven, vino blanco, que es, en este caso, Clos de Lons. Clos de Lons es del Penedès, es una mezcla de Malvasia y de Chardonnay. La Malvasia es la más mediterránea, siempre lo digo, es la más mediterránea de todas las variedades. Parece proceder de una región, de un pequeño pueblo en el Peloponeso. Es fundamentalmente, como decía, griega y mediterránea. Como vino del año, este es un 2010, llamamos vino joven o vino del año aquel que de algún modo pertenece a la cosecha del 2010 y de algún modo se le augura un periodo de vida de un año. En el momento en que en el 2011 se recolectan las uvas y volvemos a elaborar, ese vino nuevo va a venir a suplir a este 2010. O sea que en este primer año, en este verano del 2011, estamos consumiendo la cosecha 2010. Eso es vino joven sin más. Como os decía, esta Malvasia tiene un pequeño porcentaje de Chardonnay, que es una uva francesa, habréis escuchado de ella, es la gran variedad blanca de Borgoña, y en principio en nariz lo más relevante es la frescura, eso en principio. Ahora le podemos poner nombres a esa frescura. Yo sobre todo le veo una frescura cítrica que podría venir a corresponderse muy bien con lo que es la corteza del limón. También hay mucha frescura de hierba, mucha frescura traducible, pues que de manzana verde. Luego también está todo el aspecto de hierbas. En los vinos blancos, y sobre todo en los jóvenes, hay mucha frescura de hierbas, eso es incontestable. Yo les llamo hierbas alimonadas, porque generalmente estas son las que mejor, de algún modo, caracterizan las sensaciones. Y las sensaciones, pues por ejemplo, de la hierba limón, la hierba luisa, la melisa, todas esas hierbecitas que toman las abuelas en infusión. Bien, traducido, fundamentalmente, mucha frescura de hierbas, mucha frescura de fruta. Y en boca, de nuevo, el capítulo de enorme frescura. Lo que más caracteriza al vino blanco del año, fundamentalmente, en boca, es el apartado, digamos, de frescura cítrica. El ácido cítrico es uno de los principales componentes del vino y por ello no nos debe asustar llamarle a las cosas por su nombre y hablar de frescura cítrica sin más. Esa frescura puede tener más el carácter de la piel del limón, puede a veces tener más el carácter en aquellos vinos que han sido elaborados con uvas, por así decirlo, un poquito más maduras, puede tener más bien el carácter de fruta escarchada, de pulpa de pomelo, de ese tipo de valores. Aquí fundamentalmente, de nuevo, hay mucho de lo que ya percibíamos en nariz. Hay una enorme frescura cítrica, de nuevo las hierbas, de nuevo un pequeño apunte de manzana verde. Y en conjunto, mucho equilibrio y cierta longitud, y además de una buena expresión de lo que es la Malvasia, con ese carácter a hierba fresca, hierba recién cortada,
y con un carácter también muy de ollejo que sabéis que es la piel de la uva, y que se traduce en cierta textura, el tacto también juega en esto de la cata un papel fundamental, cierta frescura que caracteriza, por así decirlo, ese ollejo, o que nos traduce la idea de ese ollejo de la piel de la uva, y que también lo podemos relacionar con lo que es exactamente igual la piel de la ciruela. Y en conjunto, un muy buen vino, equilibrado, fresco, y bien, no recuerdo ahora el precio, pero hay exclusivamente poco más de las 10.000 botellas embotelladas del mismo, y os lo recomiendo enteramente. Bien, con este segundo vino, de nuevo es un vino joven, del año 2010, pero hacemos el viaje a través de España y nos plantamos desde el Penedès, que como hemos visto que era el primer vino, hasta Rueda. Viene con contraetiqueta de Rueda, pero es interesante saber que no solamente las uvas producidas en la denominación de origen en el pueblo de Rueda, dentro de la provincia de Valladolid, son susceptibles de tener la contraetiqueta de Rueda como tal. ¿Por qué? Porque hay, creo recordar, en torno a los 20 municipios, unos 20 municipios de la provincia de Segovia y otros 2 de la provincia de Ávila que también embotellan sus verdejos con contraetiqueta de Rueda. Ello dicho, precisamente el Eresma, proviene fundamentalmente de viñas en torno al municipio de Nieva, dentro de la provincia de Segovia. Eresma es un proyecto que nació, si creo recordar bien, en torno al 2001, al principio del siglo. Están haciendo un producto muy serio, en el cual, digamos, esa especie de objetivo filosófico, como queráis, de la bodega es tratar de recuperar un poco los valores de la verdejo de siempre, la verdejo clásica. ¿Por qué es esto? Porque resulta que en los últimos tiempos en Rueda y en muchas de las bodegas de la región están recurriendo, por ejemplo, al empleo de levaduras seleccionadas. ¿Qué pasa con esto de las levaduras seleccionadas? No pasa nada. Simplemente el hecho de que son productos bastante industriales y que restan un poco de carácter o añaden un carácter que es un poco extraño al vino en sí. Muchos de vosotros habréis probado verdejos de Rueda últimamente que os salen, un montón de notas tropicales, es decir, melón, papaya, cosas que de algún modo parecen ajenas al vino y que os pueden agradar más o menos, pero evidentemente pensad que no, de algún modo no chocan con la tradición del vino de la región. Entonces, Eresma se ha propuesto fundamentalmente el sacar un verdejo que de algún modo recupere los valores sensoriales del verdejo de antes. Como vino joven, en principio, hay una enorme frescura, hay cierto valor yo lo llamaría ciruela Claudia, esta ciruela pequeñita y de color amarillo. Hay enormes valores de hierbas, hierbas de monte, de todo tipo, muy fragante. También cierta frescura de manzana. Si bien, digamos que en términos tradicionales es un verdejo con muy buena expresión, pero tal vez algo atenuado por yo diría, el alcohol. El alcohol son 13% de volumen, y a mí realmente los verdejos, cuando más me empiezan a oler, es cuando están por debajo de los 12,5 grados. En boca de nuevo una enorme frescura, de nuevo repite los valores que ya anticipábamos. Hay frescura de hierbas, hay cierto carácter cítrico que sale más en boca que de lo que salía en nariz. Hay de nuevo una muy buena textura que de algún modo me gusta representar siempre, como os digo, con esa frescura de ollejo, de piel de uva o de piel de ciruela, para que os hagáis una idea más aproximada.
Lo digo porque la mayor parte de vosotros no muerde habitualmente uvas y sí muerde más habitualmente ciruelas, estoy seguro de ello. Frescura cítrica en la parte final, ese ligero tono amargoso que es característico de las mejores Verdejo y, en definitiva, equilibrio, si bien vuelvo a apuntar en boca lo mismo que ya os anticipaba en narices, que tal vez el alcohol es un pelín excesivo y ensombrece la expresión de fruta. Pero de todos modos, un muy buen Verdejo, me lo bebo porque está delicioso y simplemente buena expresión también de la variedad y buena expresión de lo que es un vino joven del año. No abandonamos la región de Rueda. En este caso nos servimos el Barcolobo, un Verdejo del 2010 pero fermentado en barrica. En el caso anterior, el Eresma, sé que tiene un ligero paso por lías. Las lías son sedimentos, son los pozos que quedan después de la fermentación. Y lo que hace la enología moderna es utilizar esos pozos para darle cierto cuerpo, cierto carácter añadido al vino. En definitiva, desde el punto de vista químico, lo que se trata de conseguir es una mayor estructura molecular, hacer que el vino pase por lías, tenga su periodo de crianza o de reposo en lías, lo que le va a dar es cierto volumen, cierto molecular, como os decía, que por supuesto que es perfectamente invisible a los ojos, pero sí se percibe en la boca. La enología moderna, como os decía, recurre muy mucho al empleo de lías, estos sedimentos, para engordar el vino, por así decirlo, y darle mayor estructura y que pueda durar más allá de lo que es la añada en sí. Es decir, que se pueda consumir un 2010, por ejemplo, no solamente a lo largo del 2011, sino incluso en el 2012 con todo tipo de garantías. Bien, el caso de Barcolobo es también el del empleo de lías, pero sobre todo un capítulo importantísimo es de la fermentación en barrica. Generalmente los vinos del año fermentan en los depósitos de acero inoxidable y el Barcolobo, en este caso, lo hace en barricas de roble, para de algún modo anticipar ese carácter que os decía de engordar el vino, darle mayor estructura molecular y hacer que pueda durar más en el tiempo. Esto también tiene sus contras, es decir, fermentamos en barrica y ¿qué nos va a pasar? Pues que de algún modo el carácter de la barrica puede llegar a apoderarse de la fruta, puede llegar a ocultar la expresión de fruta si no se maneja este asunto de la fermentación en barrica de manera positiva. En este caso, el Barcolobo lo hacen de manera fenomenal porque es perceptible esa, digamos, fermentación en barrica en el modo en que hay una mayor cremosidad, es decir, potencia la expresión de fruta más que apagarla. Esa frutosidad, ese carácter como de especias, yo me referiría al palo dulce, es decir, a esa especie de regaliz, a cualquier tipo de infusión de hierbas que podáis imaginar. Ese carácter es el que tiene junto a un punto de cremosidad y de dulcedumbre que procede, sobre todo, de la madera. Sin embargo, también seguimos evidenciando todo lo que son elementos de hierbas, elementos cítricos, muy nítidamente. Y en boca, de nuevo, esta cremosidad que os anticipaba en nariz, también sucede en boca de manera perfecta. Y de algún modo la mejor conjunción entre lo que es la madera, las notas dulces de la madera y las notas, digamos, más ácidas de la fruta, esa mejor conjunción es la que nos revela el mejor vino. No todos lo consiguen y por ello es más, es realmente encomiable el hecho de que en el Barcolobo, uno de los últimos productos de una bodega que es Finca La Rinconada, que también ha nacido en esta última década y que realmente lo están haciendo
Muy bien. Sin más elegancia, expresión varietal del averdejo, ese ligero punto amargoso en el final que nos delata la mejor verdejo y un juicioso empleo de la madera a la hora de la fermentación y a la hora de ese ligero trabajo posterior con lías para un vino que resulta en boca de lo más suculento. Bien, dentro de esta cata temática que estamos haciendo de blancos, nos estamos metiendo muy mucho en el territorio de las lías. Hemos pasado del vino joven sin más al vino joven, de algún modo enriquecido con el aporte de las lías, y precisamente de este trabajo con lías es el Itxasmendi uno de los mejores ejemplos, el Itxasmendi número 7. El número 7 identifica en el caso de Itxasmendi, que es un chacolí de Vizcaya, el número de depósito en el cual lo elaboran. Tras la fermentación, como decíamos, dejan las lías finas, siempre se llaman las más finas porque hay unas lías que son las heces o depósitos, o sedimentos que de algún modo se eliminan, pero sí se conservan las lías más finas en este depósito número 7 y de algún modo moviéndolas se va enriqueciendo el vino y dándole un carácter y un volumen que lo haga más duradero en el tiempo. El caso del Itxasmendi número 7, no recuerdo exactamente cuántas añadas llevan en el mercado ya este producto, pero de algún modo es el más ejemplar en este sentido de cosas, el buen trabajo con las lías, a partir de, en el caso del chacolí, de una variedad que es la Hondarribia Zuri. La Hondarribia Zuri, el Zuri refleja simplemente el carácter de blanco de esta variedad. La Hondarribia se podría traducir como la blanca de Fuenterrabía y de algún modo es una uva singularísima, para empezar, que solamente se da en esta zona del País Vasco y que por carácter, por ser una variedad una uva muy pequeñita, da vinos en los que los valores, digamos, vegetales, pero bien entendidos, son los más interesantes. Por eso, en este vino vamos a percibir sobre todo unos matices de manzana, pero no la manzana más tradicional en el chacolí, esa manzana verde y fresca, sino más bien una manzana mucho más madura. Hay una nota eminentemente floral, esa floralidad, digamos, de pétalos ligeramente marchitos, que también son característicos de las lías. Después veremos que en el cava, por ejemplo, en los espumosos, y cuanto más tiempo transcurre su crianza, ese carácter, digamos, de pétalos marchitos es mucho más acentuado. Junto a estos valores, que son los fundamentales para reconocer el chacolí y la Hondarribia Zuri, vamos a encontrarnos aquí cierto matiz hasta goloso. Esa cremosidad de la que hablábamos anteriormente con uno de los verdejos, la vamos a percibir aquí, una cremosidad que parece fundir las notas de fruta con las notas de justamente lo que decíamos, las lías. Hay unos matices cítricos también, un punto cítrico pero mucho más atenuado y mucho más en lo que podría llamarse tal vez la línea de fruta escarchada, es decir, que tendríamos un limón escarchado, pues justamente ese tipo de valores son hacia los que camina este chacolí en concreto. Anticipa sobre todo una frescura pero también cierta dulcedumbre que vamos a ser capaces de confirmar o no en boca. Pues no, efectivamente no. Es un vino enteramente seco. Parecía que había un anticipo de dulcedumbre en nariz que nos iba a, de algún modo, que nos prometía un vino dulce. Pues no, es un vino eminentemente seco. Lo que sí está claro es que ese hermoso trabajo con lías de algún modo amplifica la sensación de fruta con una muy buena alternativa, digamos, amarga. Las notas de hierba, de infusión de hierba, están sumamente presentes y se traman muy bien con las notas de fruta. Junto a ello tenemos esa, digamos,
untuosidad, que sería otra de las maneras de describir el carácter de Lías en boca. Es decir, como que el vino tiene más peso del que anticipan sus 13 grados y medio en este caso. Interesante ver cómo, además, la expresión de las Lías y esa expresión, digamos, de finas notas amargosas, hacen al vino mucho más largo de lo que pudiéramos anticipar en nariz, y lo que pudiera anticipar su edad, porque tened en cuenta que es simplemente un vino de la añada 2010. En fin, que en resumen, un muy buen ejercicio con Lías, una buena expresión varietal y un vino además que nos va a durar en el tiempo y que posiblemente lo podamos seguir consumiendo hasta el 2013 o más. Seguimos en nuestra cata temática de blancos. Y abundando en el tema de Lías, nos estamos liando tal vez, pero yo creo que es una forma de liarse bastante positiva. Llegamos a digamos, uno de los mejores ejemplos que yo recuerde haber catado de trabajo con Lías. Como os anticipaba antes, todo este trabajo con Lías es lo que la nueva enología, la más moderna enología, está tratando de hacer para suplir el uso de la madera. Se engordan los vinos, por así decirlo, se les da carácter y untuosidad y capacidad de envejecimiento mediante el empleo de Lías. Pues muy bien, Condes de Albarell, con su albariño en rama, lo lleva al extremo. ¿Por qué? Porque de algún modo acaban de sacar al mercado hace muy poco, ni más ni menos que la añada 2006. Hemos estado antes hablando de lo que es el vino joven y de que el vino del año en este 2011 ha de ser el 2010, que es justamente la cosecha, la vendimia anterior. Pues entended que este albariño acaba de salir al mercado siendo un 2006, y todo con un ejercicio de Lías, un trabajo con Lías absolutamente meticuloso. Evidentemente, a un vino del 2006, hoy en día no le vamos a poder pedir una frescura, que esté caracterizado por una frescura como la que le pidamos a un vino joven. Evidentemente los valores que van a estar ahí van a tener otro carácter. Lo que sí hay son muchas notas de fruta. Y eso ya es bastante indicativo del buen trabajo y de la buena mano enológica de la que han hecho gala. Hay mucha frescura, lo que pasa que es de una fruta que ya tiene un carácter muchísimo más maduro, eso evidentemente. Podríamos hablar de notas de manzana, pero no la manzana convencional, sino más bien una manzana reineta. Hay mucho también de fruta cítrica, pero con ese carácter, digamos, más de infusión, o más maduro, más de pulpa, más de carácter escarchado. Hay un trabajo en esta misma dirección, tal vez, que apunta ciertas dosis de infusión de hierbas, hay un punto de dulcedumbre, y hay un fondo que lo podríamos relacionar con las maderas, ese apunte, digamos, terpénico, ese apunte de hidrocarburos incluso, que simplemente nos certifican de algún modo la edad del vino, siendo un 2006, como hemos apuntado. En boca, en principio es un vino muy limpio, muy sobrio, en el cual todos estos valores que hemos ido apuntando en nariz se traman de una manera delicadísima. Es decir, hay riqueza de matices, es lo que se viene a llamar complejidad, pero es una complejidad en la cual percibimos cada una de las notas perfectamente nítidas, con lo cual se puede hablar de equilibrio, se puede hablar de vino grande, porque tiene hechuras de vino grande, de vino, si estuviéramos hablando de un Borgoña, de varias añadas atrás, podríamos perfectamente compararlo con eso. Es un gran vino, con una variedad muy característica,
que nos está haciendo ganar muchísimo peso en los mercados internacionales, como es el albariño, y un ejemplar trabajo con las lías, de tal manera que el vino adquiere cierta untuosidad, por así decirlo, y nos llena el paladar de una manera... Bien, siguiendo con la cata temática de blancos, llegamos a un gran blanco, un 2006, un gran reserva, un cava de Torelló. En este caso vestido por segundo año consecutivo por el diseñador catalán Custo Dalmau. Desde mi punto de vista, un tanto desafortunadamente, pero realmente merece la pena muchísimo el producto, el vino en sí, y creo que podemos prescindir de ello. Custo Dalmau dice en su blog, en algún apunte que he visto sobre el modo en que se ha enfrentado al trabajo de vestir las botellas de Torelló. Torelló es una casa del Penedès absolutamente histórica. Están en la 22ª generación de los Torelló al frente de la finca y al frente de la bodega. Bueno, pues de algún modo decía Custo que se había enfrentado a este trabajo tratando de representar en la etiqueta y también en la caja en la que el vino viene, un poco aquel punto de creación que se da dentro de la botella, con la brillante, según él, acción de las levaduras que transforman el vino, dotándole de las burbujas. Es decir, que ha venido a representar las burbujas, pero yo tengo que decir que a mí me recuerdan tal vez más no sé, a espermatozoides incluso. Pero bueno, más allá del trabajo del diseñador, que nos puede gustar más o menos, lo que sí es cierto es que estamos ante un gran cava, y no solamente por el hecho de que yo ya lo he probado y sea que sabe, sino también por el hecho de que es un gran reserva, es decir, tiene más de 30 meses de reposo en rima. Es decir, imaginemos la botella boca abajo, y de algún modo depositándose todas las lías esas de las que hemos venido hablando en el episodio de hoy, depositándose en el cuello de la botella. Eso es posteriormente eliminado, pero al moverlo durante todos esos meses de crianza, de algún modo las lías empiezan a tejerse con el líquido y empiezan a dotar al líquido digamos, de un volumen, una untuosidad excepcional. Esos valores de larga crianza, de largo reposo en rima, de estos vinos, tradicionalmente se nos presentan en forma de frutos secos. Hay aromas de frutos secos muy delicados, puede ser almendras, puede ser incluso algo de avellanas, frutos secos en general, sin olvidar y sin perder de vista que también hay mucho carácter cítrico. De nuevo, un cítrico que más bien camina en ese aspecto escarchado del que también hemos venido hablando. Cítricos escarchados sería una buena manera de representarlo. También hay muchas hierbas secas. También hay una especie de anticipo como de vino seco y de vino con marcado carácter amargoso, que después vamos a poder confirmar en boca. Yo diría que se presenta bastante buena acidez, mucha buena madurez de fruta blanca, algo de flores marchitas, pétalos marchitos. Y luego en boca, pues de algún modo podemos confirmar todos esos valores que hemos ido anticipando. Este cava está hecho con la tríada, digamos, de variedades típica de cava, que son la Xarel·lo, mayoritaria en este caso, junto con algo del Macabeo, que es la Viura, por ejemplo, en Rioja, y la Parellada. Hay muy buen carácter de la Xarel·lo, con ese aspecto muy elegante, de una floralidad muy delicada. Hay un trasuto también que no debemos olvidar, que es el de las lías, que las lías, sobre todo en este tipo de largo envejecimiento, estamos hablando de cerca de 40 meses, tienen una dimensión muy tostada.
Antes hemos hablado de que había frutos secos en nariz. Pues bien, no perdamos de vista que ese mismo carácter de frutos secos lo podemos representar también en boca con ese carácter tostado que proviene fundamentalmente del empleo o del uso de la técnica de las lías para el envejecimiento de estos vinos. En resumen, un cava con una eminente trama clásica, con unas notas muy ricas de tostadas y de frutos secos, con buena expresión de las lías, buena expresión varietal, sobre todo de la Xarel·lo, y enorme equilibrio y acidez, esa acidez cítrica que en la parte final nos hace tan amable el vino, tan grato y nos empuja a seguir bebiéndolo, sobre todo cuando además viene acompañado de, digamos, la cremosidad que ese volumen nos viene regalando en, como decía, un largo envejecimiento en rima.